Faro de la semana. Y miren, si hace, no sé, unas semanas el foco del análisis político y las primeras páginas estaban dedicadas a las derechas y a los movimientos internos en pos de una hipotética y, bueno, al final no sustanciada reunificación, lo de España Suma y todo eso, hoy en la antesala real de unas elecciones generales ya convocadas, las miradas se vuelven hacia la parte izquierda del tablero. Hay un elemento nuevo que ha propiciado este fenómeno y no es otro que la irrupción de un nuevo partido, Más País, que viene a complicar el ya de por sí complejo sistema de equilibrios en el tablero político español. Se trata de la irrupción, como saben, de Íñigo Errejón, el nuevo valenciano Íñigo Errejón en esa carrera electoral. Y digo el valenciano Errejón porque ayer, en valenciano y clamando como propio ese país valencià, que citó con esas palabras, en su discurso en Madrid, de presentación de candidato, lo que hizo el ex amigo de Pablo Iglesias fue echar gasolina a la frágil coexistencia de los partidos del Botánico, entre otras cosas. Miren, por mucho que insistan en ofrecernos una imagen de prietas las filas, los que conocemos o los que conocen, un poco los entresijos del Consell tripartito, saben que allí hay tres partidos, socialistas, Podemos y Compromís, como saben, que no gobiernan juntos, sino que se vigilan juntos. Y saben que no están allí para facilitar las cosas a los valencianos, sino para hacer pura política y hacer todo lo que posible para permanecer en esos cargos públicos que tantos años les ha costado conseguir. El pacto Compromís y Errejón, paréntesis, los de Compromís solo votaron una minoría en el referéndum que aprobó ayer ese pacto, con lo cual mucho entusiasmo electoral no había ahí. Cierro paréntesis, ha puesto, como digo, el foco de la política nacional en la Comunidad Valenciana. El mismo Pedro Sánchez, por ejemplo, arranca campaña el próximo miércoles, aquí en Valencia, con un mitin. La batalla electoral del 10 de noviembre empieza a disputarse aquí, en nuestra tierra, lo que nos lleva a la conclusión de que solo se acuerdan de nosotros cuando se abren las urnas.